Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus bondades, por tus cuidados. Queremos rogarte ahora por el estudio, para que tú lo guíes, para que tú nos hables y nos enseñes de tu palabra, y también nos animes para conocerte más a ti y a tu Hijo, como es la intención de tu palabra, y conocer, Señor, la vida a la cual tú nos has llamado, y también la realidad del Evangelio, que es el tema de los Gálatas, en el sentido de el cuidar y guardar la verdad del Evangelio. Queremos rogarte tu dirección, tu ayuda. Quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces. Ahora en el capítulo 2 de los Gálatas vamos a leer del versículo 1 al 10. Gálatas 2, del 1 al 10. Dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta ahí nomás. Entonces hemos visto en la primera parte lo relacionado, ¿verdad?, con el hecho del ministerio de Pablo, que tiene que ver con que él recibió el mensaje directo del Señor y no de los hombres. Entonces, lo que se está defendiendo aquí en los Gálatas es la verdad del Evangelio, que lo manifiesta en el versículo 5 del capítulo 2. Entonces, el punto de la defensa es porque siempre está rondando el error, pero el problema ahora es que el error estaba entrando, penetrando en la iglesia de Galacia. Ese era el problema. El error siempre está, el diablo siempre está procurando que el error entre, ¿verdad?, y que la verdad pueda ser afectada, para que el evangelio sea Ya. cambiado y los hombres no se conviertan al Señor. Entonces, ¿A qué hora vaya a venir? el capítulo primero tiene que ver con ello, con el hecho de que el evangelio es uno solo y no hay A las otro 10 decíamos que evangelio, está ahí en el consultorio, yo fuera sino ahí. uno solo. ¿Este de acá? No, por el hospital. Hermana Liliana, el micrófono. No, una tengo que bajar al hospital. Ya. Hola Liliana, ¿cómo estás? El micrófono, ya. Hola. Entonces, ese es el tema del primer capítulo y el tema de los Gálatas en general, todo el libro. Entonces, según de los Corintios, la defensa del apostolado del apóstol Pablo, aquí la defensa del mensaje del apóstol Pablo, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Aquí en el capítulo 2, entonces, está
está comenzando a hablar con respecto a una visita a Jerusalén, que fue muchos años después de la visita que expresa en el capítulo 1, cuando dice que después de 3 años está en Arabia, subió a Jerusalén. 14 años después probablemente hay dos posibilidades. Cuando dice después, pasados o tras o mediante 14 años, puede ser desde que se convirtió o desde que visitó Jerusalén en el capítulo 1. Lo más probable es que sea 14 años después de esa visita. Por tanto, si él se convirtió al Señor más o menos en el año 34, calculan algunos, y 3 años después sería el año 37, y aquí 14 años sería alrededor del año 50. Entonces calzaría más o menos con la fecha de la, de la escritura de la carta, aproximadamente. Son todos años aproximados. Ahora, si fuera desde que se convirtió, sería este el año 48 más o menos, ¿ya? En que se habría llevado a cabo el tema del capítulo 2, que lo más probable es que tenga que ver con el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de los Hechos. Entonces, entre el año 47 y 50 sería este evento que tenemos acá. Entonces dice, después pasado 14 años, está contando, ¿ya? Para que ellos tengan evidencia de lo que el apóstol Pablo está haciendo y lo que está defendiendo. Dice, subí otra vez a Jerusalén, pero ahora no fue solo, sino que fue con Bernabé. ¿Ya? Veamos ahí en el capítulo 15 de los Hechos, si es el momento en que eso aconteció. Capítulo 15, vamos a ir siempre al 15 porque ahí es el momento en que aconteció los hechos del capítulo 2 de los Gálatas. Mira, el verso 27 del capítulo 14, veámoslo. 27 del capítulo 14 dice, y habiendo llegado a Antioquía, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Está contando en Antioquía el apóstol Pablo y Bernabé. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ahí en Antioquía, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Muy temprano empezaron los judíos a entrar a las iglesias de los gentiles para que ellos eh, siguieran, se mantuvieran bajo la ley, porque los judíos entendían así, que si no se circuncidan o guardan la ley no pueden ser salvos. Entonces dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos, y eran muy firmes en lo que ellos decían. Era un error, pero ellos estaban totalmente convencidos de que era así y eran muy firmes en lo que decían. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, la discusión fue mano fuerte, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Entonces, aquí está el momento que habla él allí en Gálatas 2:1. Y dice, se dispuso, es decir, hubo una designación, ¿verdad? Hubo una decisión de la iglesia de que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén. Y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿ya? Entonces, aquí en el capítulo 2, verso 1, es ese momento. Ahora, allá en Hechos dice que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé, es decir, hubo una decisión de los hermanos en Antioquía. Pero aquí, después, él dice en el versículo 2 que es según una revelación, ¿ya? Entonces, verso primero ya ve, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Y el motivo de ese subir ha de haber sido lo que aconteció ahí en Antioquía con la entrada de los judíos que le decían a los creyentes gentiles que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Dice, llevando también conmigo a Tito. Y cuando lleva a Tito fue una decisión bastante sabia. No sabemos si era algo premeditado de llevar a Tito, porque Tito era gentil, de padre y madre gentil. No es lo mismo que Timoteo, que era de madre judía y padre gentil, y por eso lo circuncidó el apóstol Pablo.
para que no hubiera problema con los judíos. Pero aquí Tito era gentil totalmente, un creyente que seguramente se convirtió con la predicación o con el servicio del apóstol Pablo, probablemente, porque en Tito, en la carta a Tito, le dice hijo en la fe. Entonces dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Bernabé era José, ¿ya? Y le llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, o de exhortación, o de aliento. Era un hombre de un gran corazón, Bernabé. Era un hombre que era reconocido por eso, por su carácter. Vamos a ver un poquito de Bernabé, porque en el fondo nos ayuda para que nosotros podamos aprender de este hombre. No solo de Pablo, sino de Bernabé, que era apóstol enviado, en Hechos capítulo 13, enviado por la iglesia de Antioquía a la obra junto con Pablo. Entonces, veamos en el capítulo 4 de Hechos, versículo 36, sobre Bernabé. A ver, ¿quién era Bernabé? Hechos 4:36. Dice así. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre, por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, o como dijimos, hijo de profecía, o de exhortación, o de aliento, porque ese era su carácter. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, él muestra ahí el corazón que tenía. Ahora, dice aquí que, que él era levita, natural de Chipre, de la isla de Chipre, pero era levita. Entonces era de la tribu de Leví. Y los levitas originalmente no podían tener propiedades, no podían, porque el, quien mantenía a los levitas era el Señor a través de los diezmos, ¿verdad? Y de las ofrendas del pueblo de Israel. Ellos no tenían propiedad. La propiedad se la concedía a las distintas tribus, le daban una parte, ¿verdad? Pero un terreno, pero ellos no tenían propiedad, sino que su propiedad, por así decirlo, era el Señor, nadie más, solo el Señor. Por eso nosotros como sacerdotes, nuestra propiedad es el Señor, no tenemos nada aquí. Todo lo nuestro es en Cristo y es Él mismo, nuestra propiedad. Pero después del cautiverio de Babilonia, eh, aparentemente se permitió que los levitas tuvieran propiedades, ¿ya? Entonces él tenía seguramente más de una propiedad, y aquí dice que vendió una heredad, que es una propiedad, la vendió y trajo el precio, todo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era el carácter de Bernabé, un corazón lleno de amor, que respondía a la necesidad, y como Dios lo había bendecido, él derramaba su corazón a esa necesidad. Capítulo 11 de, de los Hechos también. Dice así. Verso 22 del capítulo 11. Aquí llega una noticia de que en Antioquía está entrando el Evangelio. Entonces, desde Jerusalén llegó esta noticia y envían a Bernabé. Veamos qué dice. Verso 22 del capítulo 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó porque vio lo que Dios estaba haciendo. Y eran gentiles y él era judío, y él se regocijó en lo que Dios estaba haciendo. Previamente, el apóstol Pedro estaba contando lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio. Entonces Bernabé seguramente quedó extasiado con esa verdad de que los gentiles también recibieran la verdad, y ahora lo envían a Antioquía y ve la gracia de Dios, porque seguramente lo de Pedro anticipó un poquito esa aceptación de que Dios también estaba obrando en los gentiles para salvación, la gracia de Dios. Entonces, verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó
y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ese era su servicio, el alentar, animar. Se necesita eso, ese don de exhortación, de ocupación y de ánimo para que la iglesia avance. Eso era Bernabé. Dice, porque era varón bueno. Pero mira lo que dice ahora, y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Se recuerdan de aquellos que fueron nominados, por así decirlo, para servir a las mesas en Hechos capítulo 6? A las viudas, tanto judías como Sí. griegas, que tenían problemas, ¿ya? Las mujeres ahí peleando, ya, buenas para pelear las mujeres, ya, estaban ahí discutiendo porque algunas sentían que estaban siendo desatendidas, especialmente las gentiles estaban siendo desatendidas por causa de que estaban atendiendo más a las viudas judías, ¿ya? Bueno, pero esos hermanos estaban llenos de fe y del Espíritu Santo. Entonces, un servicio, un estado normal de un hermano que sirve ha de ser lleno del Espíritu Santo y de fe. No puede ser que un hermano sirva sin tener esas condiciones. Lo otro era servir a las mesas nomás. Era un servicio. Pero ese servicio tenía que ser, hermanos, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y aquí está también Bernabé, que se goza con lo que Dios ha hecho en Antioquía. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero ¿sabe qué otra cosa tenía Bernabé? Sabiduría. Era sabio. ¿Y sabe qué más? Sabía cómo hacer las cosas. Mire, verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Por qué sabiduría? Bueno, porque Bernabé no era un enseñador, era un exhortador, era un consolador. Y el Señor le guió seguramente, y en la sabiduría y en el hecho de que él estaba en contacto con las cosas de Dios, él dijo, no, aquí el apóstol Pablo está pintado para ayudar aquí. Y fue y lo trajo para ministrar a la iglesia en Antioquía. Esa era. No solamente era un hermano dice ahí que era bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, y que era consolador, y que era además dadivoso, como vimos en el capítulo 4, sino que también era sabio de cómo hacer las cosas. O sea, si necesitaba ayuda, la buscó y Dios se la dio. Y esa ayuda era Pablo de Tarso. Ese era Bernabé, en resumen, un tremendo hermano, hermanos que son necesarios en la iglesia, hermanos que estén llenos de fe y del Espíritu Santo, es decir, llenos de la palabra de Dios. No necesariamente para ministrar, porque no todos son enseñadores, pero todo hermano que sirve al medio del pueblo de Dios tiene que estar lleno de la palabra de Dios, es decir, del Espíritu Santo y de fe. Si no, no puede servir, no puede, no debe servir. Dice, verso primero, nuevamente, ahí va a pasar más rápido. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ya hemos hablado de Tito, que era gentil y seguramente con alguna predisposición lo llevó a Jerusalén. Porque el tema era con los gentiles, el problema era que ellos, los judaizantes, los que estaban ahí, entraron en Antioquía y ahora los llamaron a Jerusalén para tratar el asunto. Ellos querían que se circuncidaran y guardaran la ley, por eso seguramente llevó a Tito, que era gentil, totalmente gentil. Verso 2. Pero subí según una revelación. Allá decía que fue por disposición, ¿verdad?, de la iglesia de los hermanos en Antioquía, pero no se contrapone porque tiene que ser así, pero seguramente también el Señor le reveló que subiera a Jerusalén. Le reveló. Dice, y esa revelación seguramente le dijo que tenía cómo defender el Evangelio, porque a lo mejor no sabía cómo defenderlo, y el Señor le reveló seguramente la manera de defender este asunto. Y entre esas seguramente le habló de llevar a Tito, probablemente, no sabemos. Entonces dice, subí según una revelación, el Señor se le revelaba. Lo vimos ahí en el verso 12 del capítulo 1, dice, pues yo ni lo recibí, es decir, el Evangelio,
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso lo vimos, capítulo 1. Y ahora dice que subió según una revelación, o sea, Dios se le revelaba constantemente, paso a paso, según lo que era necesario. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y eso es sabiduría de Dios, y seguramente está en parte de la revelación, no sabemos. Pero Dios lo dio sabiduría para presentar delante de ciertos hermanos, no de todos, de algunos, el evangelio que predicaba entre los gentiles. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Bueno, porque en el fondo seguramente aquí va a estar cuestionado el apóstol Pablo también, po. ¿Por qué lo iban a cuestionar a él? Bueno, porque él no predicaba en la circuncisión, po. Entonces los judíos iban a tratar de partirlo ahí, en Jerusalén. Entonces él se fue en donde sí había claridad, en donde sí ya habían tenido experiencia de que el Señor había obrado en los gentiles, a través de Pedro, que estaba allí, y a través del mismo Bernabé, de acuerdo a lo que vio. Pero Bernabé iba con Pablo, pero ahí estaba Pedro, entre los hermanos eh, importantes en Jerusalén. Entonces, con sabiduría, predica entre ellos. Ya, pero vamos por parte. Dice, pero subí según una revelación. Dice, y para no correr o haber corrido en vano. Entonces, él subió de acuerdo a una revelación, no fue por sí mismo. Ahora, eso que se haya combinado de manera perfecta con el hecho de la disposición de enviar a Bernabé y a Pablo a Jerusalén, es la voluntad de Dios. Entonces dice, y para no correr o haber corrido en vano. Una mejor traducción es esta: no sea que de alguna manera corriera o hubiera corrido en vano. Es decir, el ir a Jerusalén sin haber presentado el Evangelio delante de ciertos hermanos para que supieran lo que él predicaba, a lo mejor iba a ser en vano su ida e iba a salir derrotado. Por eso Dios le guió en este asunto, cómo hacer las cosas. A veces uno en cuanto a las cosas de la iglesia, no sabe cómo hacerla, y Dios guía cómo hacerlo, para hacerlo con prudencia y con sabiduría. Porque si no puede, primero, la iglesia puede perder al no mantener la verdad, pero también puede producir otros problemas por no hacer las cosas según Dios, sino humanamente. Entonces él se fue con toda la certeza de la sabiduría de Dios, cómo Dios le estaba guiando. Entonces dice, y para no correr o haber corrido en vano. ¿Qué es lo que hace? Para no ir y perder el tiempo, ¿ya? Ir y salir trasquilado. Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Predicó, pero no predicó seguramente en el concilio, sino en privado a ciertos hermanos escogidos, que él sabía que eso podía ayudar para la entrada, ¿ya? Y para también ser defendido con respecto a su predicación, que él no predicaba la circuncisión. Y no lo hacía porque no era parte del Evangelio. Y Pedro predicaba lo mismo. Ya había tenido la experiencia en la casa de Cornelio. Entonces dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. ¿Ya? Entonces él escogió el momento, y seguramente todo esto estaba dentro del Concilio de Jerusalén. Ahora, un asunto importante. Cuando uno lee el capítulo 15, por ejemplo, o lee aquí, respecto al Concilio de Jerusalén, pareciera que fuera una cosa de un día nomás. No, los concilios eran largos, podía ser semanas o meses. No sabemos cuánto tiempo duró. Entonces, en algún momento por ahí, él vio la oportunidad para predicar y exponer el Evangelio delante de estos hermanos. Puede haber pasado varios días, no sabemos cómo se iba dando, porque los concilios eran largos, ponían un punto, lo trataban, después ponían otro, y otros después decían otra cosa. Es como una, ¿cómo se llama este asunto? Esto que hacen en los jueces, ¿no es cierto? Ya no me acuerdo el nombre ya.
pero a veces duran meses, ¿no es cierto? Entonces, dice, el interés de Pablo era la verdad del Evangelio y no la paz de la iglesia. Cuando uno lee eso dice, pero ¿cómo? O sea, ¿le da lo mismo a la iglesia? No. Es que el haber aceptado la circuncisión, el haber aceptado guardar la ley, tal vez eso hubiera traído paz entre los judíos y los gentiles, pero era un error, era falso. Entonces él tiene que defender la verdad del Evangelio a pesar de que eso no provoque la paz total, ¿verdad? Porque algunos no estaban de acuerdo e iban a seguir no estando de acuerdo. Pero en el concilio, en el capítulo 15, sí hubo un acuerdo y lo vamos a ver después. Entonces dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, es decir, cuando habla de cierta reputación son los que son reconocidos, algunos traducen destacados, ¿ya? Pero son los que eran considerados dentro de la iglesia, ¿ya? Y aquí, en el versículo 9 los llama así, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Ellos eran, ¿ya? Como columnas, ellos eran los que tenían cierta reputación, eran reconocidos, eran destacados, considerados dentro de la iglesia, que son los hermanos que sirven en medio del pueblo de Dios. Aquí eran apóstoles, no todos, porque Jacobo no era apóstol, era el hermano del Señor, pero era el hermano que estaba ahí delante en Jerusalén. Dice, verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, en general, ya era un grupo de judaizantes que estaba firmemente con el asunto de que se circuncidaran y guardaran la ley, si no, no podían ser salvos. Pero no todos estaban en ese pie, no todos los judíos. Porque sabemos que la iglesia en Jerusalén había escuchado al apóstol Pedro lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio por medio de él. Entonces ellos estaban ahí con cuidado. Y además lo que Dios estaba haciendo en Antioquía. Entonces eso como que ayudó un poquito seguramente a este proceso. Porque si Pablo hubiera ido con una novedad, claro, hubiera sido muy difícil, pero aquí había evidencia previa para su defensa. Entonces dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, Tito era sumamente importante aquí, porque él era gentil, por parte de madre y padre. Y a pesar de la presión, porque cuando dice más ni a un Tito, se puede traducir, pero tampoco Tito, ya entonces no exigieron o no fue obligado a circuncidarse. ¿Ya? Miren, veamos Hechos 15, vamos a ir allá siempre para Hechos 15:10, para ver qué es lo que dice ahí. 15:10. Aquí está hablando Pedro y dice así, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces Pedro está claro y reconoce que por la ley ningún hombre será justificado delante de Dios, ninguno. Y mire cómo lo dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? No a los gentiles, sino a Dios, porque Dios está haciendo esto, poniendo sobre el servicio de los discípulos, es decir, de los gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pero sabe que dice los discípulos porque en el fondo los gentiles tampoco necesitan guardar la ley, ni circuncidarse para ser salvos. Pero aquí era el peso más con respecto a los gentiles, ¿ya? Especialmente tanto en Antioquía, que es donde estaban entrando los judaizantes. Verso 19. Por lo cual yo juzgo, y aquí está hablando Jacobo, por lo cual yo juzgo, que era muy reconocido en Jerusalén,
por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, que no los agobien, que no los inquieten, ¿ya? Que no los molesten, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que era propio de los gentiles, las fornicaciones, propio de los gentiles también, de ahogado y de sangre, que eso ha sido siempre, que no se puede comer la sangre, es decir, un animal no desangrado y la sangre misma no se puede comer. Entonces, esas cosas sí, que el apartarse de los ídolos y las fornicaciones era un carácter más o menos reconocido de los gentiles y no podían ellos servir a Dios siguiendo en la idolatría o en la inmundicia, pero nada más. Y ese es Jacobo. Y Pedro antes había dicho que, que no pusieran sobre la servir de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Mire, cómo el Señor le ayudó a los gentiles, a los judíos, tanto a Pedro como a Jacobo, a entender ese cambio tan grande de que los gentiles no necesitaban circuncidarse ni guardar la ley. Entonces, por eso Tito no fue obligado a circuncidarse, porque no todos estaban de acuerdo con las pretensiones de los judaizantes, no todos. Verso 4. Y aquí dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, los otros eran insistentes en su teoría, ya, en su presentación y en su intención eran insistentes y persistentes, además. Son los mismos que están en 2 de los Corintios, y eso es como 5 años después, y seguían igual, procurando, en ese caso, por supuesto, penetrar el judaísmo, pero ahí lo que querían es que ellos dejaran a Pablo y su enseñanza. Aquí, que aunque aparece después de 2 de los Corintios, este fue escrito antes, y aquí es que lo que quieren ellos afectar es la verdad del Evangelio. Dice, verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Mire cómo les llama, falsos hermanos. O sea, Pablo está viendo que ellos no pueden ser creyentes. Es muy difícil que una persona que piense que tiene que guardar la ley e incluso circuncidarse, como dice aquí, u otra cosa para ser salvo, es muy probable que no sea salvo. Y aquí directamente, igual como allá en 2 de los Corintios le dice que son ministros de Satanás, del diablo, aquí les dice que son falsos hermanos. Entonces, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, o esa palabra introducidos, infiltrados, que se meten por el lado, no por la puerta, o sea, se meten a escondidas, buscan la forma de introducirse en medio de los hermanos, pasándose por creyentes y todo, se empiezan a introducir y después tiran el anzuelo. Entonces no atacan directamente, sino que entran por el lado, entran por la muralla, ¿ya? Entran escondidos, esa es la palabra. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Sabe que hay personas religiosas que siempre están trabajando con los hermanos, tratando a veces no necesariamente directamente en la iglesia, pero sí, tanto en la iglesia como afuera, para engañarlo. Me acuerdo una vez que había un muchacho peruano, me decía, pero ¿cómo participan de la cena con un pan con leudado? No, pues tiene que ser sin leudar, pues. Me decía eso, y yo era nuevo, pues. Y por ahí un hermano me dijo que no era así, que no lo escuchara. Tampoco me explicó la doctrina el hermano, pero me dijo que no lo escuchara porque era medio... Entonces, ese hombre se metía para tratar de sacar a los creyentes y decirle que estaban mal y llevárselo al error. Pero después yo entendí estudiando, claro, porque en el fondo los ácimos, ¿ya? La palabra ácimo era como celebraban la Pascua los judíos, pero cuando habla en el capítulo 11 de 1 los Corintios, no es ácimo, es artios nomás, que es pan, un pan común. No hay ningún problema allí para participar con un pan leudado, ninguno. Bueno,
Pero así y otras cosas hacen, po. Una vez fue donde un hermano que estaba en la asamblea y después se hizo, ¿cómo se llaman estos? Estos hermanos exclusivistas. Es terrible, ¿cómo trataba de convencerlo a uno que uno estaba mal, po? Ujú. Y él ya había sido engañado ya, po. Ahora no sé si será creyente, no tengo idea, ya después uno empieza a dudar si es creyente o no, po. Pero terrible la doctrina, po. Entonces, los exclusivistas tienen eso, que tratan de sacar a la gente de las asambleas o de los lugares donde se reúnen. Por eso, esto no es algo solamente de ese momento, aunque era muy fuerte, eso se mantiene, hay que tener mucho cuidado y estar muy firme con respecto a las enseñanzas. Entonces dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces entraban así para ver cómo hacían las cosas. Y ellos decían, y después, cuando podían, decían, no, tienen que circuncidarse y guardar la ley. No pueden ustedes. ¿Cómo van a ser salvos solamente por creer? Si eso nunca ha sido así, tienen que, además de la fe, tienen que guardar la ley y circuncidarse. Entonces, hay algunos que están mirando cómo hacerlo porque quieren que lo hagan como ellos quieren. Y los judíos eran así. Por supuesto, Ujú. ellos tenían una razón fuerte que era el hecho de que era el lugar donde el Señor había manifestado su gloria, etcétera. Tenían muchas cosas, muchas ventajas, y ellos no querían perder, pensaban que estaban perdiendo esas ventajas, pero no era así. Pero ellos pensaban eso. Y probablemente, como lo expresa aquí, muchos de ellos no eran creyentes. Tristemente, teniendo la verdad tan cerca, probablemente no eran creyentes. Dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Mire, veamos el capítulo 5, verso 1, que es uno de los temas centrales de este libro. Capítulo 5, verso primero de este libro. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Le está diciendo Pablo a los Gálatas. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ujú. Entonces, lo mismo que leímos en el versículo 10, entonces, ¿para qué hacer con, con los discípulos lo que nosotros nunca hemos cargar a ellos, lo que nuestros padres y nosotros nunca hemos podido llevar, la ley, nunca se ha podido cumplir? Entonces, Ujú. Pedro entendía que en capítulo 15 de los Hechos, Pedro entendía que el Señor lo había libertado y que la ley nunca lo había libertado. La ley es santa, justa y buena, como dicen Romanos, pero la ley nunca ha sido dada para libertar al hombre y para darle salvación, nunca. Solamente ha sido dada para manifestar el pecado en nuestro ser. Entonces, verso primero dice, estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y eran gentiles, pues. Ni siquiera la ley nunca fue dada a los gentiles. Y los otros estaban convenciendo que los gentiles también tenían que guardar la ley, lo cual los gentiles nunca habían guardado, y nunca Dios le ha dado a los gentiles el guardar la ley, nunca. Por supuesto, habría judíos ahí también. Dicen que por lo menos en la zona norte de Galacia, porque probablemente aquí en la parte del sur, en la zona norte o al centro de Galacia había muchos judíos. No significa que aquí no lo hubieran, pero si lo hubieran, algunos se iban a poner nuevamente bajo ese yugo que nunca habían podido llegar, y los gentiles lo estaban siguiendo. Entonces dice, ¿cuál era la intención de los falsos hermanos según el apóstol Pablo? Al final del versículo 4, que entraban para espiar nuestra libertad, que ya la tenían, que tenemos en Cristo Jesús, ya la tienen. O Ujú. sea, ¿para qué volverse a esclavizar? ¿Se imagina a alguien que salga de la cárcel y después vuelva a la cárcel de nuevo porque no quiere la libertad, quiere la cárcel de nuevo? Es una locura. Y en el versículo Ujú. 4 del capítulo 1 leímos, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y ahora los otros estaban volviéndolo al estado o a sufrir nuevamente del presente siglo malo, porque la ley lo que hace es llevar al pecado y a la inmundicia. Eso hace la ley. Volver a integrarse al presente siglo malo, de donde el Señor lo había libertado. Quería volver de nuevo a esclavizarse en el pecado.
Entonces dice, ¿cuál era el propósito de eso? Para reducirnos a esclavitud, ¿ya? Y ahí se lee mejor así, porque un futuro, a fin de que a nosotros esclavizarán, ¿ya? O sea, ellos querían esclavizarlos. Y si se ponían bajo los, los- las proposiciones de los judaizantes, iban a ser esclavizados nuevamente. Entonces, querido hermano, el punto para nosotros es eso, que nosotros somos libres, pero como dice aquí en el capítulo 5, veámoslo, verso 13, veamos para qué no es la libertad. Dice, porque vosotros, 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Para eso hemos sido libertados, ¿ya? Para servirnos unos a otros por amor y para no estar nuevamente esclavizados. Pero la libertad no es para dar ocasión a la carne, es decir, al pecado. Y esa libertad, ¿cómo se le da ocasión a la carne? Nuevamente volver a la ley. Verso 5. A los cuales, ¿a quiénes? A esos falsos hermanos introducidos a escondidas, a los cuales ni por un momento. Esto, hermano, es sumamente importante. O sea, no hay que escuchar el error ni dar lugar ni por un momento, pero nada. Si usted le da lugar un poquito al error o a las cosas que insinúan otros que no tienen nada que ver con la escritura, usted le da lugar un poquito y se lo llevan, lo convencen. Pero para eso ya tiene que estar muy bien establecido en la doctrina. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en estos estudios. Entonces dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? El propósito de lo otro en el verso 4 era esclavizarlo. El propósito del apóstol Pablo aquí en el verso 5 es para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Para eso. Totalmente opuesto a lo que querían hacer ese grupo de judíos. Entonces dice, a los cuales ni por un momento. Esa literalmente expresa ni siquiera por una hora. Los judíos usaban una hora como un tiempo breve, porque por eso se les decía, no podéis orar conmigo o estar despierto ni siquiera una hora. Una hora era una cosa breve para los judíos, ni siquiera una hora era breve para ellos. Lo usan como un tiempo breve. Entonces dice, ni siquiera por una hora, ¿ya? Es decir, ni por un momento. O sea, no le dieron ni una posibilidad, ni siquiera de conversar sobre el hecho de circuncidar a Tito por ningún motivo. Porque dice, verso 3, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo ese griego fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos. O sea, no le dieron ni un segundo, nada. Entonces Dios usó a Tito, y seguramente Dios le mostró la importancia de llevar a Tito para esto. Pero ya sabemos previamente que el apóstol Pablo, según el versículo 2, había presentado el Evangelio en privado a los que tenían cierta reputación, y eso va a volver después del versículo 8 en adelante, 7 y 8 en adelante. Entonces dice, verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Y esta palabra someterse, querido hermano, es la palabra subordinación. Y además en la palabra accedimos a la obediencia. No se pusieron bajo ellos. El apóstol Pablo no, Bernabé tampoco. Pero miramos los Gálatas, capítulo 3, verso 1. ¿Qué pasó con los Gálatas? Dice, oh Gálatas insensatos, irreflexivos, necios, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, los Gálatas sí se pusieron bajo ellos. La iglesia de Galacia sí se puso. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Fueron fascinados con ese tema de guardar la ley, de ser circuncidados igual que los judíos, igual que el Señor, mira, seríamos igual que el Señor, decían ellos, seguramente le vendían la pomada. Mira, vamos a ser judíos, vamos a ser hijos de Dios realmente, porque el pueblo de Dios es judío, entonces nosotros vamos a ser como ellos. Y le vendían la pomada, estaban fascinados, estaban felices. Y era todo, era error, falso. Por eso es que estaban fascinados, estaban hechizados. El apóstol Pablo y Bernabé no. Verso 5, a los cuales ni por un momento, ni por un breve tiempo, accedimos a someternos, cedimos a subordinarnos o a la obediencia a lo que ellos estaban enseñando. No. Y dijeron, no, nomás, pues, porque no es así, porque ellos estaban bien establecidos la verdad y no se movieron ni un centímetro de esa verdad. Y esa verdad es Cristo. Veamos otro texto para ir uniéndolo, ¿ya? Capítulo 5. Verso 3, capítulo 5, 3. Lean Gálatas completo, para que vayan uniendo así las ideas. 5:3 dice así, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y mira lo que dice después, de Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Significa que pierden la salvación? No está hablando nada de eso. Lo que sí dice es que toda la realidad de la salvación, de la libertad y del gozo de la salvación y del crecimiento, del desarrollo espiritual se pierde. ¿Por qué? Siendo salvos, ahora ellos van a correr con colores propios, tratando de guardar la ley, y circuncidarse y tratando de guardar la ley, de haciendo intentos propios humanos para agradar a Dios, los cuales no sirven. Aquí no tiene nada que ver con la salvación, pero sí dice, de Cristo desligasteis, ahora estáis corriendo solo. Se salen del ambiente en donde ellos han sido puestos, como dice en Romanos, donde han sido introducidos, que es en Cristo. Ellos por la fe han sido introducidos en Cristo, están en el ambiente que es Cristo. Y al ponerse bajo la ley, salen de ahí y vuelven nuevamente a la oscuridad de tratar de guardar algo que nunca han podido, y además la oscuridad, porque eso nos va a llevar a las obras de la carne, que aparece en el capítulo 5 también. Se va a manifestar todo el pecado, el odio, va a haber la fornicación, la inmundicia, van a manifestarse la ira, las peleas entre los hermanos, porque la ley hace eso. Como hemos dicho alguna vez, empieza la competencia, yo soy mejor que tú, y Cristo desaparece, y la gracia desaparece, y el amor desaparece. Dice, verso 4, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, no hay gracia, no hay Cristo, no hay nada. Se pierde todo, aunque sean salvos. Aquel que se pone bajo la ley. Entonces, grave, por eso le está defendiendo el Evangelio de la gracia de Dios. Dice, a los cuales, verso 5, capítulo 2, ni por un momento accedimos a someternos, ni lo pensaron. ¿Para qué? Con el propósito, la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Con quiénes? Con los Gálatas. Querido hermano, también con nosotros. Por eso los Gálatas, Romanos, los Gálatas, son escrituras que son siempre frescas, siempre para todos los creyentes, hasta el tiempo de hoy. Entonces, desde ese tiempo él la guardó y cuidó de que a nosotros, a los Gálatas, quedase el Evangelio, la verdad del Evangelio con ellos, y sea guardado hasta el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que entender el libro de Gálatas para no ponernos bajo otro sistema que lo único que hace es hacernos desligar de Cristo y de la gracia caer. Verso 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces era ese grupo, los de reputación, que eran los hermanos que son llamados columnas de la iglesia en Jerusalén, nada le dijeron, nada, absolutamente nada. Era un grupo.
que estaba recorriendo los distintos lugares, celosos del judaísmo, como lo era Pablo también, que lo vimos en el capítulo 1, celoso del judaísmo en la religión judía, era muy celoso, quería ser siempre el primero, superaba a todos, ¿ya? Entonces esto era un grupo celoso, y Pablo sabía lo que era eso, po. Ahora no estaban persiguiendo a los cristianos para matarlos, pero sí, o sea, para encarcelarlos, matarlos, como lo hacía el apóstol Pablo, pero sí introducir el error y esclavizarlos. Dice, pero de los que tenían reputación, es decir, nuevamente, los que tenían parecer o reputación o eran considerados, ¿ya? De ser algo en el sentido que tenían un lugar dentro de la iglesia, eran reconocidos, como los discípulos y Jacobo, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Ahora aquí no está diciendo de que los apóstoles hayan sido nada antes, no, no. El Señor no hace acepción de personas, y cuando dice eso es que Él no acepta rostro de hombres. Y eso significa que Él no tiene partidismo ni favoritismo por ningún hombre. Entonces está diciendo que sí, y Pedro y Juan, ¿verdad? Fueron discípulos del Señor, estuvieron con el Señor, y el Señor los escogió como apóstol, ¿no es cierto? ¿Qué eran antes de eso? No importa, el Señor los escogió. Y a todos los demás. Pablo, que era antes perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Fue alumno de Gamaliel, y todo lo que fuera bueno o malo de reputación o no, al Señor no le importa, el Señor lo llamó. Y cuando lo llamó a él, lo llamó igual como llamó a los otros apóstoles, por tanto, él también es apóstol del Señor. Claro. Entonces lo que decía, no, si el apóstol Pablo era esto, mira, perseguía a la iglesia, eso, el Señor no toma eso. Dice, Dios no hace acepción de personas. Dios llama porque Él llama según su voluntad para el apostolado. Y llamó a los 12, ¿verdad? Incluso a Judas, que después fue reemplazado por Matías, y llamó a Pablo también, po. Entonces estaban al mismo nivel, no está Él, eh, se puede decir, rebajando a los otros apóstoles, que Él fuera más que los otros apóstoles, no, sino está diciendo que Él tiene un llamado que Dios le hizo. Igual que los apóstoles, Pedro, Juan y los demás, que no estaban ahí en ese momento, pero estaban ellos y estaba Jacobo, el hermano del Señor. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, no hace ninguna distinción. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces, cuando él, en el versículo 2, dice que expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, no hubo eh, ningún cambio. Dice, nada nuevo me comunicaron, es decir, nada añadieron, nada le impartieron, nada le consultaron, nada le añadieron. Es decir, el evangelio que tiene el apóstol Pablo fue recibido directamente del Señor por revelación y no enseñado por hombres. Porque cuando presenta el evangelio, según el versículo 2, delante de estos hermanos, después ellos nada le añadieron, nada le dijeron, o sea, estaba perfecto. Y si vemos en 1 Corintios 15, si quieren verlo, del verso 10 y 11. 1 Corintios 15, verso 10 y 11. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Es decir, el mismo mensaje. Y así habéis creído. El mismo mensaje de los apóstoles como del apóstol Pablo. Era el mismo. Entonces, otra vez, verso 6. Pero de los que tenían, del capítulo 2 de Gálatas, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. O sea, si Dios los llamó,
Los llamó. ¿Por qué se va a meter Pablo? Y si Dios llamó a Pablo, ¿por qué se tienen que meter los demás? Si Dios lo llamó. ¿Y cómo él demuestra que Dios los llamó? En la presentación del Evangelio, Claro. que lo hizo delante de ellos. Po. Y demuestra que Dios lo llamó. Y después dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. No le añadieron nada nuevo, no le enseñaron nada, porque él había sido enseñado por Dios en cuanto al Evangelio. Entonces, mire lo que Dios está haciendo, ¿eh? Como también había preparado a los hermanos a Pedro, que seguramente ya Juan ya sabía por comunicación de Pedro lo que Dios había hecho con los gentiles a través de él en la casa de Cornelio. Y ahora viene Pablo, pero el Señor ya los tiene preparados. Jacobo también ya estaría informado. O sea, ellos son, no, miren, ellos son motivados por el Señor, según la sabiduría divina, lo que Dios le ha dado. Ellos no son motivados por la iglesia ni por ese grupo de judíos. Entonces, los hermanos que están delante del pueblo de Dios tienen que estar muy firmes, muy claros, saber muy bien lo que Dios dice. No ser movido incluso por la iglesia, o por chismes, o por murmuraciones de la iglesia. Si los creyentes que están delante del pueblo de Dios son movidos por cualquiera de esas cosas, es que ellos no están bien claros de lo que Dios enseña. Entonces estos hermanos estaban firmes con respecto a lo que Dios estaba haciendo y tenían discernimiento espiritual. Porque así como Bernabé era un creyente lleno de fe y del Espíritu Santo, como lo vimos en el capítulo 11 de Hechos, bueno, Pedro y Jacobo y Juan también. Entonces, por el mismo Espíritu, ellos discernieron lo que Dios había hecho en él, en Pablo. Y por supuesto en Bernabé, pero Pablo fue el que presentó el Evangelio, porque dice, expuso en privado, dice que él, no Bernabé, pero lo hizo Pablo. Entonces, lo que los otros digan da lo mismo, porque esto es lo que Dios está haciendo. Y por eso la resolución ahí en el concilio de que no se inquietasen los gentiles. Y después envían a Pablo, ¿verdad? Para, para que llevase también, para que visitase los distintos lugares y también se acordase de los pobres. Entonces, los hermanos que están delante tienen que estar muy bien informados, muy bien claros de la escritura y no movidos por cualquier cosa, por cualquier información o por cualquier cosa nueva que pueda entrar en la iglesia. Entonces dice, verso 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio, ¿cómo lo vieron? Por lo que predicó, de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Bueno, que el Señor lo había encomendado. Y a Pedro también lo encomendó el Señor. Entonces dice, antes, por el contrario, ahí antes hay un pero que es adversativo. Es decir, en vez de eso, o si no, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Y la palabra encomendado es la palabra confiar. Entonces ellos vieron que a Pablo se le había confiado el evangelio a los gentiles, especialmente. Y esa palabra encomendado está en un tiempo que habla de que le ha sido encomendado de manera permanente, es decir, que tiene permanencia en el tiempo. Entonces, el tiempo que es el tiempo perfecto significa que le fue encomendado, le fue confiado y eso permanece en el tiempo. Es como cuando el Señor fue crucificado, esa palabra es un perfecto y esa palabra significa que fue crucificado y todo lo que tiene que ver con las consecuencias en el tiempo se mantienen. El poder de esa obra, la cruz del Calvario, se mantiene en el tiempo y ese es el perfecto. Y aquí está diciendo que le fue confiado, encomendado, y eso de manera permanente, en el tiempo. No es algo que después se le va a quitar. Eso lo tuvo de principio a fin porque Dios se lo dio. Y lo que vieron los apóstoles es que dice que ellos vieron, ¿ya? Y seguramente está hablando de que escucharon por el Evangelio que él predicó, pero dice aquí vieron que me había sido encomendado por todas las cosas que habían acontecido.
encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, no judíos. Como a Pedro, el de la circuncisión, es decir, de la misma manera encomendado, y eso permanece en el tiempo, se usa el mismo, no lo repite, pero no es necesario. Entonces, como a Pedro, el de la incircuncisión, le fue confiado o le fue encomendado. El evangelio no es que sea otro evangelio, sino que está hablando del grupo mayoritariamente donde fueron mandados. Entonces Pablo ya había ya efectuado el primer viaje misionero y después de esto comienza el segundo viaje misionero, ¿a dónde va especialmente? A las regiones de los gentiles. No significa que no había judíos, porque él esencialmente tenía un sistema en que donde entraba iba a la sinagoga y de la sinagoga iba después a los gentiles. Entonces, ¿por qué iba a la sinagoga? Bueno, porque los judíos conocían la escritura, entonces ellos conocerían las profecías donde hablaba del Mesías, del Cristo, y él les decía que presentaba a ese Cristo que era Jesucristo, el que murió en la cruz, y a ese no reconocían, pero lo predicaba para que ahora ellos, calzando las profecías, llegasen a darse cuenta que Jesucristo era el Salvador, que él era el Mesías, y que vendría nuevamente por segunda vez cuando venga a establecer su reino. Entonces, predicaba a los judíos porque ellos conocían la Biblia, y después iba a los gentiles. Y ahí tenía que hablar de la idolatría, de la inmoralidad y todo eso, pero predicaba el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no es que ellos no fueran a los gentiles, o a los judíos, al apóstol Pablo, o Pedro a los gentiles, no. Pero esencialmente la encomendación era mayoritariamente para Pablo a los gentiles y para Pedro los judíos, la incircuncisión. Pero el mensaje era el mismo, si no era distinto. Lo que pasa es que a los judíos hay que hablarles de una forma para llegar al mismo mensaje. A los gentiles hay que hablarles de otra forma, ¿ya? Pero el mensaje de salvación es el mismo. Por eso dice, me dice judío, a los judíos, no siendo ya a los que están bajo la ley, como si estuviera bajo la ley, como no estando bajo la ley. Él se hacía de todo a todo, el apóstol Pablo, pero el mensaje es el mismo. Seguramente Pedro, como le tocó predicar en la casa de Cornelio, también después le habrá tocado predicar a los gentiles, y él se hacía a los gentiles, aunque haya sido encomendado para la incircuncisión, porque el mensaje es el mismo. Nosotros tenemos que aprender eso, de llevar el mensaje de acuerdo a lo que, primero hay que conocer a la persona que piensa, que entiende, para poder ayudarle con respecto al Evangelio. Hay personas que vienen del catolicismo, otros que son evangélicos y que no son creyentes, po. Otros que vienen de otras doctrinas, otros que vienen cansados de las religiones. Hay tantos casos, entonces, pero el mensaje de salvación es el mismo, pero no se puede llegar a todos de la misma manera, con las mismas palabras. ¿Ya? Y eso no es una acomodarse religioso, sino procurar alcanzar a las personas, que es lo que el apóstol Pablo hacía. Entonces él sabía cómo hablar a los judíos y sabía cómo hablar a los gentiles. Y Dios le enseñó a Pedro, por así decirlo, a hablarle a los judíos, pero también a los gentiles. Entonces lo leemos de nuevo, por última vez. El verso 7. Antes, por el contrario, ya, porque nada le añadieron, nada le comunicaron, como vieron que me había sido encomendado o confiado de manera permanente el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Hasta ahí vamos a llegar. Queda así, queda la frase un poquito cortada, pero después la vamos a continuar Dios mediante. Como tiene 21 versículos el capítulo, a veces Dios mediante lo hacemos en tres estudios. Muy bien, hermanos. Mauricio, Mauricio, ¿sí, hermana Olga? Sí, no, yo estoy anotando. Ya, pensé que iba a preguntar algo. No, Mauricio, Hola, hola hola, hola, Mauricio, ¿cómo ¿te podemos están? molestar para orar? Por supuesto. Ya, gracias. Padre Santo, te damos las gracias por la oportunidad que tuvimos hoy día de poder escucharte. Te damos las gracias porque permitiste que nos juntáramos, que estuviéramos atentos. Te pedimos por favor que tu palabra haga eco en nuestro corazón, que tu palabra nos diga algo, que tu palabra nos motive. Te pedimos por favor que nos acompañes en la semana, que estés siempre cerca de nosotros, que por favor venga a tu reino pronto y que pronto estemos contigo en el cielo. Te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano. Muchas
Muchas gracias. Gracias.